empezar, para, para poder entender esta Yom Yom, hay que hacer un pequeño prólogo. Hoy durante el día fue el 14 de Sivan. Todas las mañanas cuando rezamos, nos ponemos primero el talit y después nos ponemos el tefilín. El talit que nos ponemos se llama talit gadol, el gran talit. Y cuando nos ponemos el talit, decimos una brajá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu leitatef betzitzit, de envolvernos en los tzitzit. Por eso no me entra en la cabeza. Me acuerdo cuando era chico, iba al Shil, y lo habrán visto todos, donde la gente mayor, y eso que era gente que más o menos sabía, o alguno de los que era mayor, ¿no? De los que sabían, los que eran más observantes no, tenían un talit onda bufandita, echarpe, y que se lo ponía así acá alrededor del cuello, y si uno se pone a pensar, no hay por dónde encontrarle la vuelta de que eso tenga algún valor. Porque si la brajá es envolvernos en los tzitzit y la bufandita esa no tiene shiur, no tiene la medida necesaria para poder envolvernos, entonces no está cumpliendo el objetivo. No sé a quién se le ocurrió eso. Y lamentablemente mucha gente, no pienso, estoy seguro, la mayoría de la gente por su ignorancia usaba o usa ese talit, pero ese talit no cumple ninguna función. Esto para la anécdota, ¿no? Pero para que uno lo sepa. Hasta diría más, es preferible no usar nada antes que usar ese talit, que no tiene ninguna función. Tal vez, no sé. Pero en adición al talit gadol, tenemos el talit katán, el pequeño talit, que digamos, usamos permanentemente, ¿no? Yo lo tengo acá, lo uso acá y con los tzitzit que salen de costado. ¿Cómo es el tema de la brajá de este talit, del chiquito? Talit katán se lo llama. Entonces explica la Yom Yom de hoy, dice, al vestir el talit katán por la mañana, con manos limpias, o sea, luego del lavado ritual de manos, y en un lugar en que está permitido pronunciar una brajá, hay gente que se viste en el baño, o por ahí se viste en la mikve. El que va a la mikve todos los días, por ahí se baña, por ahí se debe bañar en la mikve, y no solamente, y se cambia de ropa, y por ahí también se cambia de tzitzit. Bueno, ahí no se puede pronunciar la brajá. Entonces se dice la brajá sobre el talit katán, al mitzvat tzitzit, y no leitatef betzitzit. Pues nuestro talit katán carece de la medida para envolverse. Por eso no podemos decir la brajá, envolvernos en el tzitzit, sino la mitzvah del tzitzit. Si tiene prohibido recitar la bendición en ese momento, que antes de las oraciones, si no viste talit gadol, sujete los 4 tzitzit y recite la bendición entonces. Y eso es lo que hacen los chicos de la yeshiva, los chicos solteros, ashkenazim por lo menos, que no se colocan el talit sino hasta después del casamiento, el talit gadol, el grande. Entonces después que salieron, que se asearon o que fueron a la mikve, que cada uno donde sea, agarra las 4 puntas, aunque ya lo tiene vestido de antes, y dice la brajá, al mitzvah tzitzit. Nosotros los casados, Baruch Hashem, no decimos la brajá sobre el pequeño talit, sino cuando decimos del talit gadol ya está incluido la del talit katán, el pequeño talit. Bueno, estamos ingresando ya en la tercer parshá del 4º libro de la Torá. Esta parshá se llama Bealotja. Vamos a hacer un pequeño, digamos, recordatorio, si bien ya lo hemos hablado
Lo hablamos cada año cuando llega esto, pero por lo menos hay que refrescar la memoria. Y después vamos a tocar uno de los puntos de la Parshá que tiene varios puntos muy interesantes. Cuando Aarón a Cohen, Aarón el sumo sacerdote, vio lo que pasó al final de la Parshá de la semana pasada, que fue la inauguración del templo, y los 12 Nesiim, los 12 jefes de las 12 tribus, sin contar la tribu de Leví o Coanim, ellos fueron quienes, digamos, fueron homenajeados, por decir de alguna forma, tuvieron el privilegio de traer las ofrendas, cada uno para el día que le tocaba de la inauguración durante los 12 primeros días del mes de Nisan, del segundo año, que ahí fue cuando fue la inauguración del templo. Entonces Aarón a Cohen se quedó un poquitito mal, como diciendo, y a mí no me tocó nada. Entonces Hashem le manda a decir a Aarón por medio de Moshe que se quede tranquilo, que a él le corresponde encender la menorá. Y él es el que va a encender la menorá del templo todos los días del año. ¿Está bien? A él o a la tribu de los Kohanim son los que van a encender la menorá. La menorá estaba hecha de un solo bloque de oro. No eran bloques que después se ensamblaban. Vieron, hoy en día cuando se construye un edificio es algo maravilloso. Van trayendo los bloques, van construyendo un puente y en días se construye un puente enorme o se van construyendo edificios. Ahí cuando vamos, los que estuvieron en Israel o los que van a estar en Israel van a ver que de repente al lado de un edificio hay como 4 o 6 plumas, una al lado de la otra, y van, pero sin exagerar, les cuento lo que yo acabo de ver hace unos meses atrás, y van subiendo bloques y ensamblando uno con el otro, y de repente se ven edificios más edificios, algo maravilloso, impresionante. Pero la menorá no era así. La menorá había que hacerla de un solo bloque. Y cuenta cómo fue que había que martillarla con el martillo, con el punzó, cincelándola igual. Moshe no sabía cómo hacerla. Tiró el bloque al fuego y del fuego salió la menorá. De forma milagrosa. Pero ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué no podía ser? La menorá tenía 7 brazos, uno en el medio y 3 a los costados, cuyas, digamos, las lámparas estaban inclinadas hacia adentro, mirando hacia la del centro. Esto era para mostrar que la menorá no era para dar luz, una luz material, sino una luz espiritual. ¿Y por qué era de un solo bloque? Porque la menorá representa a todos los distintos tipos de Yehudim que puede haber, de acuerdo a las 7 emociones. Todos tenemos las 7 emociones, pero cada uno se caracteriza, su neshama, su alma, se caracteriza con otra de las emociones. Para incluirlos a todos, decimos que todos somos parte de un solo bloque. O sea, todos somos parte de la menorá. No queda ni un Yehudí puede quedar afuera de la menorá. No es que si por ahí se les cayó un bloque en la mitad del camino y después no lo pudieron ensamblar. No existía eso, porque toda la menorá era un solo bloque. Pero en adición a esto, dice la Torá, Bealotja etanerot, y este es el nombre de la Parshá. Bealotja, cuando enciendas, pero más que cuando enciendas, dice cuando eleves. Bealotja viene de la palabra aliyah, que es elevarse, la alot en hebreo. Entonces dice, explican los sabios, y Rashi lo trae, H-yet shalevet oleme ilea, que quiere decir hasta que la mecha quede encendida por sí sola. O sea, uno no es simplemente encenderla,
sino hay que fijarse bien que la mecha quede encendida. ¿Y por qué utiliza este lenguaje? Y acá viene la enseñanza maravillosa. Mostramos la unión que hay en el Am Israel, en el pueblo de Israel. ¿Y esto por qué es? Porque cuando nosotros encendemos el fuego, encendemos una mecha, si por ahí le ponemos el foforito, o el encendedor, o lo que hayamos utilizado, si lo sacamos enseguida, por ahí queda encendido, por ahí no. Pero si uno lo deja y se fija que esto quede encendido, va a seguir encendido. Entonces, acá la enseñanza es doble. Tenemos que fijarnos que nuestro fuego quede encendido. Y también cuando encendemos al fuego del compañero, cuando le encendemos ese pinteleit, ese puntito judío que cada uno lleva adentro, no podés simplemente venir, contarle, mira, viene, ¿sabes qué? Venite al Shil Shabbat, o mira, el Kiddush es muy lindo, por ejemplo, sino hay que hablarle de tal forma que las palabras penetren en el otro y lo mantengan encendido, que no sean simplemente palabras que se las lleva el viento. Hoy a la mañana estábamos hablando en el Shil y justamente hablando de este tema y surgió el tema de cómo uno puede hacer, ¿no es cierto? Cómo uno puede ser para llegarle al otro. Uno no lo quiere ofender al otro, por ahí no se quiere meter en la vida del otro, pero quiere mostrarle lo lindo que es todo esto. Entonces a esto tenemos que agregarle y que llegamos creo a esa conclusión de que todo tiene que ser hablado con Dvarim Hayotzim min halev, con palabras que salen del corazón. Cuando las palabras salen del corazón, penetran en el corazón y logran su objetivo. Y el Rebbe lo traía permanentemente a este punto. Entonces, cuando nos acercamos a nosotros mismos, hablémonos con palabras que salen del corazón. Y cuando hablamos con el compañero también, y ahí más aún, tenemos que hablarle con palabras del corazón. Y ahí vamos a saber de que las palabras tuvieron efecto. Más aún, por ahí no lo vemos en el momento. Pero si uno le habla con palabras que salen del corazón, a la gente le llega. Y por ahí en el momento no tomar una decisión, pero que le pegó, para bien. Y eso que le pega para bien, hasta le puede llegar a salvar la vida. Material o espiritualmente, ¿no? Cuando uno le da un consejo a otro, y es un consejo que se lo dijo de onda, con palabras que salieron del corazón, un consejo en lo que sea, en cómo, qué sé yo, le vamos a preguntar a Moldaski y nos va a dar un consejo de cómo vender una campera amarilla con una manga más larga que la otra. Pero si nos lo dice de corazón, seguro que vamos a aprender. Y hablando en serio, en todos los órdenes de la vida es así, y cuanto más aún con los valores espirituales. Otro de los temas que habla la Parshá de la semana, muy, muy interesante. Vamos a empezar ahora y si no terminamos hoy, terminamos mañana, no hay problema, hoy recién es lunes. Pero no podía empezar a hablar de la Parshá, no se puede tirar directamente al tema, a uno de los temas, si no hablamos el central, cuyo nombre es el nombre de la Parshá, que es lo que hablamos recién, cuando enciendas, cuando le eleve las velas de la menorá. Después la Parshá, continuando con toda la temática que viene hablando de las 2 semanas anteriores, de cómo funcionaba el pueblo, digamos, la estadía y los movimientos del pueblo en el desierto. A veces uno lo estudia, hay algo que se llama emuná. Vamos a hablar ya de la emuná. Emuná quiere decir fe. Entonces, nos cuentan la historia. De chiquito nos vienen contando, los Yehudim anduvieron 40 años por el desierto, y no solamente nosotros. Hoy en día escuchamos a políticos, escuchamos a historiadores, que el pueblo de Israel estuvo 40 años por el desierto. Por ahí algunos lo cuestionan, no sé, pero
dentro de la historia universal, es un tema que la gente lo tiene asumido. Pero nosotros, los Yehudim que estudiamos la Torá y queremos desmenuzar el tema, si estamos un año más grandes, no solamente porque por ahí tenemos un poquito más de canas, o nos creció la panza, o nos duele alguna otra cosa en el cuerpo, sino especialmente porque, como decía el Rebe, tenemos que estar un año más inteligente. Entonces, si estamos más inteligentes, queremos saber más de lo que sabíamos el año pasado, porque a uno se le despierta el interés. Entonces, ¿cómo era el movimiento de 3 millones de personas, más o menos, más o menos, moviéndose? Tuvieron 42 estaciones en los 40 años. Y la parshá de la semana dice claramente, o sea, a continuación de la semana pasada y de hace 2 semanas. ¿Qué estudiamos? Que habían 4 campamentos centrales, al este, al oeste, mejor, al este, al oeste, al norte y al sur. No, al este, al oeste, al norte y al sur. Ahora sí, ya me puse bien. Y cada uno de esos campamentos estaba compuesto por 3 tribus. 3 por 4, 12. Y en el centro estaba la tribu de Leví, que Leví a su vez tenía 3 tribus, 13 familias, Gershon, Kehat y Merari. Y también estaban los Kohanim. Y en el centro de todo estaba el Mishkan, el santuario. Y entre la semana pasada y el fin del anterior, leímos cómo era toda la movida del Mishkan, que cada una de las 3 familias de los Levíim tenían, que entre todos eran 22.000 y pico, cada uno sabía la misión que tenía y cómo cargar los elementos del Mishkan. Era una movida impresionante. Algunos al hombro, otros en carretas, etcétera, etcétera, como cuenta la Torá. Pero claro, la Torá se detiene puntualmente en los utensilios del Mishkan, cómo los transportaban, porque digamos que eran los más importantes. Digamos, el Mishkan, el santuario, lo más sagrado que tenemos. Pero ¿cómo se movía todo el resto de la población? Y tenía que ser con una armonía, porque si no había armonía, se transformaba en ya se imaginarán en lo que, una palabra que empieza con K, y no es capelushi, ni con. Entonces, para que esto esté armónico, sobre el campamento, y eso cuenta la parshá de la semana, había una nube de honor, que la nube de honor se posaba sobre el campamento, y cuando la nube se levantaba, sabían que llegó el momento de viajar. Y acá vamos a ver algo muy interesante. Hay algo que se llama daga. En Yiddish se dice una daige. ¿Qué son daigues? Daigues son preocupaciones. Estamos todos preocupados, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Especialmente las mayores daigues, las mayores preocupaciones, porque son las cotidianas, imagino que es eso, son lo de la parnasá, da gota parnasá. Pero realmente hay preocupaciones que tienen que ver con la crianza de los hijos o de los nietos. Después hay preocupaciones comunitarias. Entonces uno está todo el tiempo maquinándose qué va a pasar mañana. ¿No es cierto? Y eso nos carcome, nos pone mal. Y ahí es donde el Yehudí tiene que tener emuná. Se cuenta que había una chica, una señora, una chica de 20 y pico de años, hizo un viaje por el mundo con su bebé. Al bebé lo llevaba en brazos.
Ahora pongámonos a pensar, ¿dónde fue la mujer? La mujer salió de Tel Aviv, vamos a poner así. De Tel Aviv se fue a París. De París se tomó un avión a Londres. De Londres se tomó un avión a New York. De New York se tomó un avión a Los Ángeles. De Los Ángeles se tomó un avión a Tokio. De Tokio se fue a Singapur, Tailandia. Llegó a Australia. De Australia se tomó un avión a Ciudad del Cabo. De Ciudad del Cabo se tomó un avión a Buenos Aires. Después hizo escala en San Pablo, Río de Janeiro. Después de ahí fue a Europa, hizo una escala en París. Y de ahí volvió a Tel Aviv. No tenía problema de plata. Entonces le vamos a preguntar a la señora, ¿no? ¿Y cómo estuvo el viaje? La mujer contaba el viaje, me dijo, está bueno. Ahora, no es que lo contamos, fíjate, Fernando, vos hiciste la expresión del dinero, pero ponete a pensar, pongámonos a pensar un poco más. En cada una de estas estaciones, de estas paradas, también disfrutó cuando estuvo en Londres, y en New York, y en Los Ángeles, y cada lugar, etc. Pero cada vez que se tomaba el avión, había que presentar los papeles, los permisos, todos los chequeos del corona, las vacunas, permiso de menor. Y cada país tiene sus cositas, que el que tiene esto no lo tiene el otro. Entonces la mujer cuenta, cuando llegué a Singapur, casi no me dejan entrar porque me faltaba la vacuna, no sé, contra el oso panda, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Y cuando llegué acá me faltaba esto y lo otro. Ahora miremos al bebé. Le preguntamos al bebé, ¿cómo fue el viaje? Y para el bebé fue todo lo mismo. ¿Qué diferencia hay cuando estaba acá, allá, o más lejos o más cerca? Fue exactamente igual. El bebé, el chico, no tuvo que hacer ningún trámite, porque la mamá se rompió la cabeza por el bebé y lo llevaba y lo traía y lo cambiaba, le daba de comer y esto no se preocupaba todo. Ahora, ¿quién tendría que preocuparse más? ¿La mamá o el bebé? Y si miramos más grande, los chicos. ¿Quién tiene que preocuparse más? ¿Los padres o los hijos? Y en realidad, en cierta forma, los hijos. Porque los hijos están indefensos. El papá, la mamá tiene su negocio, tiene inteligencia, tiene medios para arreglárselas. Pero el chico, ¿qué medios tiene? Si Hasbe Shalom al chico lo dejamos solo, no puede seguir adelante. Una vez había una mujer que vivía con el marido, con la familia, vivía en una casa hermosa, no le faltaba nada. Pero la mujer tenía en la cabeza que Hasbe Shalom, ¿no? Que algún día van a venir chorros, van a venir ladrones a robarle. Entonces nunca estaba contenta porque siempre estaba pensando que van a venir ladrones a robarle. Un día están en el piso superior, en las habitaciones, en los cuartos, y el marido escucha ruido. Entonces se va abajo, a qué pasa, y efectivamente, después de 20 años, se encuentra con un chorro. Entonces le dice al chorro, oh, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Mi esposa hace 20 años que lo está esperando. Esto para reflexión. Esto para que un psicólogo o un psiquiatra nos explique cómo funciona esto. Pero es una realidad. Profecía autocumplida se llama. Así es, profecía autocumplida, así es. Entonces, vivimos con preocupaciones permanentes. Transportémonos en el tiempo, 3000 y pico años atrás, composición de tiempo y espacio. Está cada uno de nosotros, pero acá somos 8 personas, cada uno de nosotros pertenecemos a otra tribu. Y los que faltan lo van a escuchar más tarde, Chiu, si Dios quiere.
Cada uno pertenece a otra tribu. Estamos en otro sector del gran campamento de Israel junto a 3 millones de personas. 3 millones de personas, prácticamente toda la población de acá de Buenos Aires. Más o menos, ¿no? Sin el Gran Buenos Aires. O por ahí un poquito menos, pero más o menos. Y no sabemos qué va a pasar mañana, porque puede ser que mañana tengamos que viajar, o puede ser que mañana estemos acá. Y cuando nos vamos de viaje, no sabemos si vamos a estar viajando un día, 2 días, 3 días, no sabemos nada. Y había, como dice la Parshá esta semana, si la van a leer, van a ver. Hay veces que llegaban a la mañana a un lugar o a la noche y a la mañana salían de vuelta. Y hay veces que donde estuvieron años en un mismo lugar. Esto es lo que el Yehudí tiene que saber. Sacarse las dagot, sacarse las preocupaciones que no son pertinentes de encima. Y tener emuná, tener fe de que realmente va a ser así. Termino con un maíz, porque tengo varios maíces, vamos a seguir mañana. Pero este maíz es real. Había un Yehudí en Polonia, antes de la guerra, que se llamaba Revitzhok, y era un Hasid de Breslev. Este Yehudí tenía una fábrica de calzado. Y le iba muy bien, realmente muy bien. Tenía un tipo rico para la época, ¿no es cierto? Imagínense época donde la gente, acá somos todos gente versada, hemos estudiado, hemos leído, sabemos que en esa época la gente apenas tenía para comer, a veces para tener pedazo de pan con un poquito de cebolla y un pedacito de ering, o un bursch, o un varenike, ¿qué comían? Y este hombre era un rico. Entonces, cada vez que llegaba Shabbat ahí en el Shil, él hablaba con fuerza que hay que tener fe, que hay que tener en Hashem, y hay que tener Muná, que Hashem nos manda y nos da, y que esto, que lo otro. Y la gente, la verdad, la gente no le daba mucha bolilla. Bueno, la gente decía, "Bueno, este habla así porque, ¿qué problema tal? Tiene un business que le anda re bien. No tiene problema. Pero nosotros que apenas tenemos para comer, un día a Lo Aleinu se le encendió la fábrica y perdió todo. Entonces los tipos dijeron, "Bueno, vamos, cuando venga el Shil vamos a ver si va a venir. Y si va a venir vamos a ver lo que va a decir". Entonces el hombre vino al Shil y habló tanto más fuerte que antes. Entonces le preguntaron, ¿cómo podés tener esta fe? Entonces le dice, esta es la fe que siempre tuve. Y no importa si uno tiene más o tiene menos, la emuná que uno tiene que tener es esa emuná que el chico, como dijimos recién, que el chico va con la madre, la mamá lo zarandea por todo el mundo, y el chico está tranquilo porque le va a dar la leche, porque le va a cambiar los pañales, lo va a mantener calentito en un ambiente fresco si hace calor. El chico está, así es como Hashem nos mantuvo los 40 años en el desierto. Mañana, si Dios quiere, vamos a seguir con este tema.